Bien, hermanos, hoy día es viernes 17 de noviembre. Viernes 17 de noviembre, hermanos, estamos en la séptima lección de este cuarto trimestre, hermanos, de este año 2023. Ya se acaba el año, hermanos. Así que, hermanos, pues es el día de preparación. Entrada del sol en esta tarde, estamos comenzando con el día sábado, ¿no? Hermanos, el título, bueno, en este caso en la lección de escuela sabática, hermanos, aparece ahí siempre con este título para estudiar y meditar. Y hermanos, de partida ya para aprovechar bien el tiempo y participen todos libremente, hermanos. Aquí, hermanos, estaba habiendo las preguntas, hermanos, para poder reflexionar y responder, hermanos, preguntas tal vez que nos hacemos y nos hace aquí la lección, hermanos. Una de las primeras preguntas, hermanos, es cómo, hermanos, recordemos que este día viernes hacemos un resumen de la lección, ¿no? Pero para esto hay que también reflexionar y pensar, ¿no? Con todo lo que hemos estudiado en la semana, cómo respondemos estas preguntas, hermanos. Dice aquí, primera pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos asegurarnos, hermanos, de entender que el mandamiento de amar a Dios y a los demás no es salvación por obras? O sea, cuando el Señor dice, o la ley de Dios dice, la palabra de Dios dice, que amemos a Dios en primer lugar y también después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo entendemos esto que no es salvación por obras? Tal vez uno puede estar pensando, o sea, tengo que hacer para ser salvo. Porque aparentemente, hermanos, eso es lo que está diciendo. Recuerden ustedes que el doctor de la ley, el intérprete de la ley, o sea, de la palabra de Dios, ¿no? Del pueblo de Israel, ¿no? Habían pues esos doctores de la ley, intérpretes, o sea, del Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios, pues, ¿no? Él hizo la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta ahí, hermanos, está en la Biblia y dice que hay que amar a Dios en primer lugar con toda la fuerza, la mente, todo, ¿no? Con todo el ser. Y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Eso es salvación por las obras. Por eso dice, ¿cómo podemos asegurarnos de entender que el mandamiento de amar a Dios y a los demás, y acá ya está dando como una respuesta, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Entonces, no es salvación por obras. Es una pregunta, hermanos. Estamos en la primera, ¿no? Que aquí hay otra, dice aquí, cuando consideramos quién es Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Que está en Filipenses 2, 5, 8, 2, capítulo 2. De repente alguien nos ayuda buscando en la Biblia Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 al 8, que Puedo ahí leer, está hermano. la respuesta. Antes de que lo lea, hermanita, ahí, bueno, vamos a ver acá, en esta primera hay tres, ¿no? Preguntas. ¿Por qué es un error tan grande la idea de que podemos hacer algo para ganar o merecer la salvación? Miren, dice que, y aquí está diciéndonos, hermanos, que este es un error. ¿Qué cosa? ¿Qué error? ¿Por qué es un error? Dice, ¿qué cosa? Y un error tan grande, ¿ah? Cuando nosotros pensamos que podemos hacer algo para ganar o merecer la salvación, eso es un error, dice. En la pregunta dice, ¿no? ¿Por qué eso es un error? Bueno, la siguiente, pues en la primera dice, otra dice, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a distinguir entre trabajar por la salvación, lo cual es un error fatal? Dice, sigue aquí, ¿no? Insistiendo que es un error fatal, ¿no? El pensar, ¿no? Que tengo que trabajar por mi salvación. Bueno, hay que entender eso, ¿no? Y revelar en nuestra vida la salvación que ya tenemos en Jesús. Y aquí parece que está la respuesta también, ¿no? O sea, revelar, mostrar en nuestra vida la salvación. La salvación dice que ya tenemos en Jesús,
que ya tenemos, bueno, son preguntas, ¿no, hermanos? Muy bien, hermanita, que quería leer la Biblia, Filipenses 2:5 al 8. Por favor, Y, vamos a escuchar, hermanos. y hermanito, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No estimó el ser igual a Dios como que cosa a quien aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos. Bien, hermanos, tal vez no le hemos puesto mucha atención, pero ahí están las preguntas, hermanos, y ahí está Filipenses, ¿no? El capítulo 2. Bueno, yo voy recordando lo que se había preguntado, que cuál era la pregunta, hermanos, de eh, que el hecho de que se diga que debemos amar a nuestro Dios en primer lugar y en segundo lugar a nuestro prójimo, eso no es salvación por obras. ¿Cómo respondes, hermano, hermana? A ver, y aquí está el texto bíblico que puede ser una guía para responder. A ver si alguien puede precisar. Hemos estudiado esta semana este tema y si alguien puede responder, hermanos. O también puedes hacer pregunta, hermano, hermana, que nos ayude, ¿no? A entender de mejor manera eh, el estudio que estamos haciendo. A Hermano, ver, ajá. hermano, Santiago 2:17 y 26, dos versículos va a leer, hermano, para reflexionar, porque ya lo sabemos nosotros, pero otros hermanos todavía no saben, para aumentar nuestro conocimiento. Dice 2:17 Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Ahora 26. Porque como el cuerpo sin, es una ilustración también, ¿no? Cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Entonces ratifica y confirma. Entonces las dos cosas van primerito, ¿qué? Así como está la ley de Dios. Primer cuadro es amar a Dios todas las cosas. Segundo, amar a tu prójimo, ¿no? Igualito eso también, ¿no? La fe, si no tiene obras, es muerta. La fe, primer mandamiento, y obras, segundo mandamiento. Entonces, ahí nomás está la cosa, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Gracias, hermano. Muy bien, hermano, Celso. Creo que por ahí también está pues la respuesta, ¿no? Vamos a ir puntualmente, hermanos, no demorarnos ahora sí, de que porque la salvación decimos que es, la Biblia lo dice, no lo digo yo, sino la Biblia dice que la salvación es por la fe, simplemente así, por la fe. Pero hay que entender que la fe, o sea, ¿cuál es esa fe verdadera, diremos? Porque hay una fe de la cual se habla que es falsa. Entonces, la fe verdadera, hermanos, como ya nuestro hermano Celso lo mencionó, de acuerdo a la Biblia, Santiago, el capítulo 2, me parece, dice que la fe verdadera se demuestra. O sea, la fe falsa no se va a demostrar, pues no se demuestra. La fe verdadera, o bueno, a ver, no sé, creo que aquí algo importante, a ver, creo que me estoy confundiendo con las palabras. La fe verdadera se demuestra por los hechos, hermanos, ¿no? O sea, es decir, que si realmente, en otras palabras, no estoy con Dios, quiere decir que yo automáticamente voy a amar a mi prójimo, ¿no? Automáticamente voy a amar también a Dios y a mi prójimo, ¿no? Si es que tengo una confianza única, esta confianza única es también, pues, hacerse uno con Dios, ¿no? Hacerse uno con Dios como nuestro Señor Jesús como hombre
era uno con su Padre, por lo tanto, él demostró, ¿no? Esa confianza que tenía en su Padre, esa relación, ¿no? Esa unidad, se demostró con los hechos. El Espíritu del Señor está en mí, dicen, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y está para qué? Para que yo saque de la cárcel a los que están esclavizados por el pecado, dicen, para curar a los enfermos y todo eso. El Espíritu de Dios está en mí. Entonces, automáticamente, dirigido por el Padre, por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo hizo lo que hizo en esta tierra, hermanos. Hermano, Entonces, sí, sí, preguntas, hermanos, de repente que estamos... buenos días, hermano Justo. Buen día. Esta semana hemos visto ahí, ¿no? Con la lección de esta semana nos enseña, pero antes tenemos que recordar que hoy día es viernes, ¿no? Y tenemos que ya resumir, ¿no? Y lo que nos enseñó esta semana, hermano, justo que la pregunta del doctor, ¿no? De la ley, la intención, ¿con qué intención ha hecho esa pregunta, no? Hemos visto que lo ha hecho para poner a prueba al Señor Jesús, no lo ha hecho porque realmente quería saber, porque realmente sentía ese deseo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo hacía simplemente por hacer la pregunta, ¿no? Pero más que todo para poner a prueba, dice al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús, sabiendo eso, Él no lo ha visto con mal ojo, nada, ¿no? Sino que sintió que él, ese doctor, también necesitaba una reflexión en su corazón, ¿no? ¿Para qué? Para realmente preguntarse, ¿realmente necesito ser salvo? O sea, una reflexión, ¿no? Y empezó ahí el tema, ¿no? Y todo este tema hemos visto cómo es y por eso dice la gran pregunta, a pesar que esa pregunta era simplemente para poner a prueba a Jesús. Entonces, hermanos, hay personas que se acercan a nosotros o vemos a personas que están ahí de repente sabedores más que nosotros y nosotros nos molestamos de repente y ya no le decimos, pero el Señor Jesús lo ha tomado en forma serio, aunque sabiendo que este doctor estaba como burla con él, ¿no? Ujú. Muy bien, hermano Hermano, Saúl. Sí, hermano hermano Justo, Alejandrino. A ver, ¿qué hermano, respuesta daríamos, hermanos? A ver. yo creo que la pregunta es bien precisa, ¿eh? ¿La salvación es por obras o por gracia? Entonces, yo creo en este caso es categórico la respuesta de la Biblia. La salvación es por gracia mediante la fe. Y las obras son expresión de esa fe, eh, fruto también de la salvación que es por gracia. Ahora es importante de que podamos entender la respuesta de Jesús también, porque el maestro, el doctor de la ley, pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Yo sé que cada uno responde, nosotros podemos contestar también. Pero es importante tener en cuenta la respuesta de Jesús. Y Jesús le dice, le contestó, dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Interesante, hermanos. Aquí tenemos que la primera, de repente, primer aprendizaje en la lectura de aquí. Siempre, si alguien nos pregunta, ¿la salvación es por obras o es por gracia? Entonces, siempre hay que llevar a la Biblia. Acá Jesús está llevando a la Biblia para contestar la pregunta. Y el doctor de la ley le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y escuchen esta parte del verso 28. Estoy leyendo San Lucas 10, 28. Jesús le dijo,
has respondido bien, haz esto y vivirás. Interesante, hermanos, ¿eh? Entonces Jesús está diciendo lo siguiente, le lleva la Biblia al doctor de la ley. ¿Qué dice la Biblia? Y el doctor le contesta, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Haz esto y vivirás. Entonces, hay una relación entre la fe y las obras. Solo aquella persona que es salvada del pecado por gracia, por gratitud, por amor a Dios y por fe, tiene que amar a Dios y a su prójimo. Entonces, aquella persona que es salvada por gracia tiene que obedecer a Dios. Inclusive, termino con esto, en Gálatas capítulo, a ver, vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 6. Si alguien pudiera leer, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 6. A ver, ya lo encontré. Permítame leerles. Dice de esta manera. Pero nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza, la justicia que viene por la fe. Es por gracia, o sea, la gracia divina. 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale la fe que obra por amor. Entonces, Jesús estaba diciendo, si tú me amas, obra, obedece. Si tú eres salvo, el fruto de la salvación es obra. Entonces, apreciados hermanos, la salvación es por gracia. Y el fruto de la salvación es la obediencia, amor a Dios y a nuestros semejantes. Gracias, hermano Alejandrino. Muy bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? O sea, las respuestas, pero de todas maneras, yo hago una repregunta, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa cuando una persona entiende bien lo que dice la teoría, lo que dice la palabra de Dios, ahí, ¿no? Lo que dice Dios, entiende bien, así como el apóstol Pablo también entendía muy bien las escrituras, la ley o la Biblia. Entonces, él quería hacer las cosas, ¿no? Como Dios dice, tal vez nosotros también queremos hacer, pero no podemos hacer, no podemos amar a nuestro prójimo, no podemos tal vez hacer las cosas que Dios dice que hagamos. No sé, pero uno se puede preguntar, ¿qué pasa conmigo, no? Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Miserable de mí, quiero hacer lo bueno, pero más bien hago lo malo, ¿no? Miserable de mí, dice, ¿no? O sea, como que estaría habituado él, el apóstol Pablo, o sea, como era antes Saulo de Tarso, él conocía perfectamente las escrituras, la ley, conocía, así como ese doctor de la ley, él era un erudito, pero sin embargo era un asesino. Fue partícipe de la muerte de Esteban, cogía a los cristianos ahí para meterlos a la cárcel o matarlos. Hermano Justo, Y entonces, es una pregunta que de repente uno quiere resolver. Sí, hermanita. bueno, con respecto a lo que usted está diciendo, por ejemplo, Pablo cuando hacía esas cosas, él lo hacía porque él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Y con respecto a esto de miserable de mí, es con respecto al pecado mismo, el mío, el que yo hago, a lo mejor no en contra de los demás, sino que el pecado que hago contra mí misma, en el sentido de que quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Y voy a otra cosa con eso. Cuando caballero de la ley, perdón que se me olvida el nombre, este doctor de la ley, hace esta pregunta, también hay cierta soberbia en él, porque él sabe, es una persona que tiene mucho entendimiento y lo que nosotros tenemos que reconocer es que nosotros estábamos irremediablemente perdidos. Nosotros sin Cristo estamos irremediablemente perdidos. No hay nada bueno en nosotros. Las obras no son nuestras, son de Dios y Él las pone para que nosotros las hagamos. Aquí en Efesios 2:10 dice,
porque somos hechura suya, creados en Cristo. Cuando nosotros nacemos otra vez, somos creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las hacemos por amor. Y esto me lleva a otro versículo que está en Lucas 7:47, cuando está la mujer lavando los pies de Jesús, eh, y el hombre la mira mal, ¿cierto? Simón la mira mal, si supiera que esta es una pecadora, y Jesús le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquel que tiene soberbia, que piensa que todo lo sabe, que todo lo merece, no va a amar a su prójimo, no reconoce esa necesidad de Cristo, que estaba, como dije antes, irremediablemente perdido. Cuando nosotros reconocemos que sin Cristo somos nada, somos capaces de amar mucho porque sabemos lo mucho que nos perdonó. Amén, hermana. Gracias, hermana. Hermanos, vamos a ver aquí la palabra de Dios. En este Filipenses que hace mención la lección, dice, les leo desde el primer versículo, cómo aquí, inspirado por Dios, el apóstol Pablo, ¿no? Que es prácticamente, ¿no? El que descubre, diríamos, ¿no? O sea, en su vida misma, qué cosa hay que hacer, ¿no? Para realmente cumplir lo que dice, ¿no? Ama a Dios en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Dice aquí, miren, hermanos, por tanto, dice, si hay algún consuelo en Cristo, o sea, el problema, hermanitos, es de que a veces dejamos de lado a Cristo y nosotros queremos hacer todas las cosas por nuestras propias fuerzas. Y entonces, ese es un problema gravísimo, hermanos, ¿no? Dice, si hay algún consuelo en Cristo, ¿no? Si algún estímulo de amor, ¿no? Algo que realmente, pues, que nos ayude a amar, como dice, ¿no? Esto, la ley, ¿no? Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, ¿no? Está hablando de misericordia también. Completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿no? Habla de un mismo amor, unánimes, de unidos, sintiendo una misma cosa, hermanos. O sea, que la iglesia podría estar unida y sentir la misma cosa, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sienten la misma, son unánimes, ahí es la fuente de amor, ¿no? Nada hagáis, dice, por rivalidad o por vanidad, no hacer por esas motivaciones humanas, ¿no? A veces uno puede hacer, ya, voy a amar, voy a hacer, uno se impone, ¿no? Y hasta puede dar su propia vida por los demás, puede vender todas sus cosas materiales y regalar. Pero recuerden que en Primera de Corintios dice, pero si no hay amor, tú lo haces, sí, lo puedes hacer humanamente, pero si no hay amor en eso, entonces de nada vale, no vale para nada, dice, ¿no? No tiene sentido eso. Entonces, no hagáis por rivalidad o por vanidad, o sea, por orgullo tal vez, ¿no? Antes bien, dice con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho. Ahí está el egoísmo, no buscar el propio provecho. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás, dice, ¿no? Hay que buscar el provecho de los demás, el bien de los demás. Haya pues en vosotros este sentir, dice, ese sentir debería haber en nosotros, hermanos, que hubo pues ese sentir, dice, también en Cristo Jesús. Él, o sea, nuestro Señor Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, bueno, siendo Dios, pues no, el Señor Jesucristo siendo en forma de Dios, nos está hablándonos, ¿no? No estimó el ser igual a Dios, ¿no? Como cosa a que aferrarse. Entonces, él, como que él no, él dice, yo soy Dios y así que yo no puedo humillarme o algo así, ¿no, hermanos? Y pues él, ¿qué dice aquí? Vamos a ver la palabra de Dios, dice, ¿no?
sino que se despojó a sí mismo, dice hermanos, se despojó a sí mismo, o sea, se quitó ¿cómo diría, a ver, hermanos? Ese hecho de que Él es Dios, quitó pues no eso de ser Dios y tomó la forma de siervo, o sea que se hizo humano como nosotros, de carne y hueso, y se hizo semejante a los hombres, semejante a nosotros, hermanos. Más aún dice, hallándose en la condición de hombre, ¿no? Se humilló a sí mismo, estando como hombre, estando en esta tierra como nosotros, o sea, en otras palabras, no fue orgulloso, sino fue humilde. Lo contrario de ser orgulloso, egoísta, no soberbio, es la humildad. Y el Señor se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente. O sea, el humilde es obediente, ¿no? Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es este asunto, no? De que el Dios Todopoderoso es Emmanuel, Dios con nosotros, y se hace humano, ¿no? Y, hermanos, se humilla en esta tierra, ¿no? Y esa humildad se ve en que Él fue obediente hasta morir y la muerte de cruz. Pero uno se pregunta, pero ¿cómo es este asunto? ¿No? ¿Por qué Él tiene que venir a humillarse y a morir y la muerte de la cruz? ¿Cuál es el objeto, no, de la muerte en la cruz? Y continúa, hermanos, dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas. Bueno, nosotros entendemos en otros pasajes bíblicos como Juan 3:16, de tal manera, dice, Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la salvación, hermanos, solamente está, pues, no, cuando uno entiende y acepta, no, que la muerte de Jesús en la cruz es la muerte por nuestros pecados, que lo dice también Isaías 53, hermanos, ahí. Entonces, el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, recuerden, hermanos, y fue exaltado, pues, sobre todas las cosas. Ahora está intercediendo. Allá nuestro Señor Jesucristo está a la derecha del Padre. Él está ahí como ser humano de carne y hueso, nuestro representante, hermanos. Y dice aquí, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora sí, el nombre de Jesús, hermanos, es clave acá. Si uno quiere, hermanos, hacer las cosas, o sea, amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo, aquí clave es el Señor Jesucristo, hermanos, el nombre del Señor Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es tan grande el nombre de Jesús, hermanos, que acá se demanda en la palabra de Dios que todos los seres del universo entero, los ángeles, no sé, todos los seres creados, se arrodillen, ¿no? Se humillen, ¿no? ¿No? Y los que están también en la tierra y debajo de la tierra también. Y toda lengua dice, confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que es nuestro Salvador, para gloria de Dios Padre, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí también, como que la pregunta, ¿no? Acá, ocupaos, dice, ¿no? En vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, hay textos bíblicos, hermanos, que hay que entenderlos, como este que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A qué se está refiriendo eso, hermanos? ¿Acaso es salvación por obras? Bueno, dice, porque Dios es el que en vosotros, y esta parte es una respuesta muy importante, hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Creo que aquí está la respuesta de forma contundente, hermanos. Recuerden que este doctor de la ley que preguntó qué debo hacer, ¿no? Para tener la vida eterna, y le dice, ama en primer lugar, la Biblia dice, ¿no? Ama en primer lugar a Dios y a tu prójimo después.
Y la repregunta de este hombre de la ley dice, pero ¿quién es mi prójimo, no? Cuando Jesús le dijo, haz esto, practica esto, entonces, pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor cuenta, pues, no, bueno, este relato acerca del samaritano, del hombre que cayó en desgracia, los rateros le robaron, le castigaron y casi lo dejan semi-muerto, estaba ahí. Pero el prójimo, a ver, dice, no, pasaron tres personas, ¿no? Uno, el sacerdote, miró y pasó de largo, el levita miró, pasó de largo, pero el samaritano, él es el que le acudió, ¿no es cierto? Le acudió, ¿no? Y pues ahora, hermanos, el asunto, hermanos, es de que, a ver, aquí un poquito que perdí la idea en la mente, lo que quería decirles, pero aquí voy a volver a les dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, ya, recuerdo ahora, hermanos. Este samaritano, hermanos, aunque él se había apartado de Dios, el pueblo samaritano eran las 10 tribus que se apartaron, se fueron a las costumbres del mundo, estaban en el mundo. Y este samaritano que estaba en el mundo, a diferencia del judío que profesaban ser, ¿no es cierto?, los que estaban consagrados a Dios, este samaritano dice, fue movido a misericordia, hermanos, fue movido a misericordia. ¿Quién le movió a misericordia, hermanos? Para que él pueda acudir. Pero sin embargo, ahí el levita, el sacerdote, no fueron movidos a misericordia. Entonces ellos pensaron seguramente en sí mismos, en que de repente no podían perder el tiempo acudiendo a ese necesitado, ¿no? Aunque creo que siempre el Espíritu Santo a sus hijos nos mueve, ¿no? O sea, nos dice que hagamos lo que es correcto y cuando somos humildes, dóciles, entonces hacemos caso. Pero este samaritano fue movido. Y aquí dice, hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entiendo, hermanos, que aquí solamente Dios puede movernos a misericordia. Solamente Dios puede hacer que nosotros amemos a nuestro propio Dios y también amemos al prójimo. No es un producto, yo entiendo así, hermanos, no es un producto del ser humano. El ser humano, y yo desde lo que conozco a Dios, entiendo de que el hombre, el ser humano, no tiene esa facultad de amar, no tiene esa facultad de amar. Hermanos, entonces, esto yo quería hacer ver, hermanos, esto voy a aquí pasar, aquí tengo unos dibujitos que cogí del internet. Hermanos, miren, aquí, el problema más grande del hombre, ¿cuál es, hermanos? Es su separación de Dios. Entonces, si aquí ven el dibujo, hermanos, en la pantalla, ahí está el hombre separado de Dios y hay un barranco ahí, hay un precipicio, un vacío, y ahí le han puesto el nombre de pecado. El hombre está separado de Dios. Y como dice la Biblia, hagas lo que hagas, tú siempre vas a ser malo. Eso dice la Biblia, ¿no? Por más que amontones jabón, lejía, o sea, quieres lavar tu pecado con jabón, con lejía, o sea, simbólicamente, ¿no? Con obras, tú quieres ser bueno, eso es imposible. Así como el etíope no puede cambiar el color de su piel, el leopardo tampoco puede cambiar el color de su piel. Es imposible que el ser humano haciendo obras pueda ser bueno. Es imposible. O sea, lejos de Dios, hermanos, el hombre siempre vamos a ser malos. Lejos de Dios. El problema del hombre es que el hombre está separado de Dios. Entonces, el abismo es pues el pecado. El pecado. Pecado es separarse de Dios también. Y Dios está al otro lado. Entonces, como Dios nos ama, entonces Él quiere que nos unamos con Él para que de nosotros brote ese amor que hay en Dios. Seamos también como una fuente, ¿no? De amor hacia el prójimo, amemos al prójimo.
Entonces, para resolver este problema de separación de Dios, que es el pecado, hermanos, aquí hay otro dibujito, hermanos, que cogí del internet. Hay un puente, hermanos, y hay un solo camino. Entonces, el Cristo que paga, porque Dios es justo, hermanos, ¿no? Dios es justo. Y el hombre, como dice aquí, separado de Dios, la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Como dice San Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al hombre, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, ¿no es cierto? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, aquí, de hecho, ¿no? El ser humano, todo ser humano de esta tierra, sea quien sea, todos somos pecadores y por la justicia de Dios, por lo que dice la palabra del Señor, todos merecemos la muerte eterna. Estando en este lado, hermanos, separados de Dios, entonces, hay dos cosas que de repente el ser humano puede hacer para cumplir con la justicia de Dios. Una de las primeras cosas es de que uno diga, ya está bien, voy a pagar por mi pecado y recibes la muerte eterna, la segunda muerte, la muerte eterna, y desapareciste, ¿no? Pero en segundo lugar, como nuestro hermano Alejandrino también nos explicaba, y lo dice la Biblia, es de que uno pues acepte esa gracia, ese regalo de Dios por la fe, acepte ese regalo de Dios. ¿De qué? Hermanos, de que hay salvación en Cristo Jesús. O sea que yo puedo reconciliarme, a pesar que soy pecador, puedo reconciliarme con Dios a través de Jesucristo. Y ese barranco, el pecado, ¿no? Se resuelve con la sangre de Cristo que derramó en la cruz, pagó. Entonces yo puedo reconciliarme con Dios. Por eso dice la Biblia también aquí, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo que vida eterna? ¿Cómo logro eso? En Cristo Jesús, dice, Señor nuestro, Señor nuestro. Pero la dádiva, el regalo de Dios, la gracia de Dios, hermanos, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sin Cristo Jesús, ¿qué pasa, hermanos? Como dice San Juan 3, 16, 17, 18, si uno lee ahí, el que no cree ya está condenado, pues solamente tiene la muerte eterna, ¿no? Entonces, el que cree, dice, todo el que cree, porque puede ser cualquier ser humano de la tierra, porque por todos pagó el Señor, no con su muerte en la cruz, pagó por nuestros pecados. Entonces, todo el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, tiene vida eterna. Y sin Cristo hay muerte eterna. Entonces, la salvación, hermanos, es a través de Cristo, porque Él hizo justicia. O sea que el hombre que merecía morir por su pecado, entonces Cristo, o sea, es el Hijo de Dios, ¿no? El que se pone en lugar del hombre, de nosotros, y dice, mira, no te preocupes, como que me dijera a mí, justo, no te preocupes, yo me pongo en tu lugar. Tú eres un pecador y mereces morir. Yo en tu lugar voy a pagar eso con mi muerte. Voy a cargar tu pecado, todos tus pecados, y voy a pagarlo, ¿no? Con la muerte eterna. Esta segunda muerte voy a sufrir y así vas a tener, ¿no? La posibilidad de que aceptando lo que yo te regalo, que ya he pagado por tu pecado, tú puedas tener vida eterna. Pero es una decisión tuya de que tú aceptes, ¿no? Si tú no aceptas a Jesucristo, pues, o si no aceptamos a Jesucristo, entonces nos quedamos pues con la muerte eterna, ¿no? Bueno, hermanos, esto no para entender que la salvación no es por las obras que nosotros hacemos. ¿Cuánta gente hace penitencias, hace de todo, pensando de que con las obras, que incluso obedeciendo los mandamientos de Dios, hermanos, a veces uno piensa, y esto es un poquito, de repente, no, un poquito de mucho cuidado, diré, ¿no? Entender esto, de que por las obras de la ley nadie será salvo, hermanos. Solamente por la fe en el Señor Jesucristo, hermanos, por la fe. Ahora, entonces, ya no voy a obedecer. Hermano justo, Entonces, hermano justo. termino estito. ¿Ya no voy a obedecer? No. La obediencia ya viene a ser un fruto de que uno aceptaba a Jesús. O sea, como dice que en Filipenses,
Dios mueve el corazón, ¿no es cierto?, para hacer lo bueno. O como dijo Cristo, sin mí nada pueden hacer, ¿no? Sí, hermano Elías, ¿alguna pregunta? Hermano Elías, prenda su micro. Hermano Elías, a ver, se ha desconectado. Bueno, ya, vamos a esperar que él se pueda conectar. Bien, mm, hermanos, de repente ahí, ¿no? La respuesta a esa pregunta y en la lección, pues, que aquí en la escuela sabática hay no solamente esa pregunta, y creo que estamos respondiendo esa pregunta importantísima, hermanos, ¿no? Importantísima, por eso nos detenemos allí, hermanos. ¿Por qué es un error tan grande la idea de que podemos hacer algo para ganar o merecer la salvación? Hermanos, si alguien se acercara, dice, a la puerta del cielo, es una forma figurada, hermanos, y dijera, Señor, déjeme entrar a la vida eterna, al cielo, quiero la vida eterna. Todas las obras que aquí tengo, todas las obras, Señor, todas las obras del mundo. Hermanos, eso sería una traición, traición, se gritaría traición a lo que ha hecho el Señor Jesucristo, ¿no? O sea que es un error pensar, hermanos, de que haciendo obras voy a merecer la salvación, hermanos. Aunque aparentemente pareciera en la Biblia, ¿no?, que yo tengo que hacer obras para ser salvo. Cuando viene Jesús por segunda vez, separa en dos grupos a las personas y dice, no, a los de la derecha, por lo que ustedes han hecho esto, entren en la casa, a la vida eterna, ¿no? En las casas preparadas para ustedes. Porque estaba de hambre, me han dado de comer y todo ello, ¿no? Pero hay que entender, hermanos, que estas obras son demostración de que uno está con Dios. Claro, uno también puede obrar estando sin Jesucristo, pero esa obra no tiene ningún valor, como dice Primera de Corintios, ¿no? La fuente de amor es Dios, y prácticamente la encarnación de ese amor es Jesús, y tener a Jesús es tener ese amor, ¿no? Y se puede falsificar el amor. En este mundo el diablo lo que hace es falsificar ese amor, ¿no? Pensando de que con esas obras va a ser uno salvo, ¿no? Bueno, la otra pregunta decía, ¿cómo podemos aprender a distinguir entre trabajar por la salvación, lo cual es un error fatal, y revelar en nuestra vida la salvación que ya tenemos en Jesús? Tal vez aquí, hermanos, lo que el apóstol Pablo, yo aprendo en este caso, de la experiencia de él, ¿no? Como de nosotros, o sea, nos preguntamos y buscamos, ¿no?, una respuesta a nuestras preguntas. Él encuentra la solución de que contemplando, o sea, quiere decir unido al Señor a través del estudio de la palabra de Dios, cada día lo estamos diciendo, la primera, orando a Dios, y también testificando, ¿no?, lo que vamos experimentando con Dios. Creo que esa es la única manera, hermanos, de resolver este problema, ¿no? Estando unidos al 100% con Dios, ¿no? Hacer todas las cosas con Dios. Como Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó vivo a Enoch, ¿no? Porque caminó con Dios. El asunto es caminar con Dios. Ahí está la solución, hermanos, para este problema, ¿no? De que tal vez nos preguntamos, ¿por qué yo no puedo amar a mi prójimo? ¿Por qué yo siempre pienso en mí nada más? Entonces, la solución, el remedio está mirar, así como dijo, ¿no?, a los israelitas, cuando estaban mordidos por la serpiente, con el veneno iban a morir, debían mirar, ¿no?, a la serpiente de bronce que Moisés levantó. Miren, y el veneno no les va a matar, van a estar vivos. Y era un símbolo del Señor Jesucristo que sería levantado en la cruz del Calvario. Y cuando miramos, contemplamos al Señor Jesucristo, es ver que Jesús ha pagado por nuestros pecados porque nos ama, y nos unimos a Dios, ¿no? Y entonces así podemos reflejar el amor de nuestro Dios hacia Él mismo y también hacia nuestro prójimo, hermanos. Bueno, Hermano es una Justo, parte. hermano Sí, Justo, por favor, hermano Alejandrino.
Sería bueno dirigir, hermanos, al propósito de la lección. El título de la lección dice, misión en favor del prójimo. Entonces, yo creo que apuntemos ese, Dios quiere que le amemos a Él. Y cuando amamos a nuestro prójimo, estamos amando a Dios. Hay una pregunta que quiero lanzarles. Encontré aquí una cita en la guía de estudio de escuela sabática. Habla de amor superficial. Sé que nosotros los que creemos en Jesucristo, decimos que amamos a Dios. Y la pregunta es lo siguiente, ¿cuándo se puede convertir el amor a Dios en amor superficial? ¿Cuándo se puede? Porque acá en la guía de estudio dice lo siguiente, hermanos. No obstante, nuestro amor por Dios puede volverse superficial, dice aquí en la página 71 de la guía del maestro de la escuela sabática. ¿Será que el amor, yo por ejemplo digo, amo a mi prójimo, pero si no realmente amo de corazón, o sea, no socorro, no obro por su salvación, ¿será que ese amor es simplemente palabra? ¿Cuándo se puede convertir el amor a Dios al prójimo superficial, hermanos? Respuesta, hermano. A ver, hermano, Pues conteste. la respuesta sugerente es lo siguiente. Si nosotros somos teóricos como sacerdote, levita, teóricos, y no practicamos, entonces vendría a ser amor superficial, solamente teórico y no práctico. Claro, esa es la respuesta. Correcto. Justos hermanos, acá permítanme leerles la guía de estudio de la escuela sabática. Dice, no obstante, nuestro amor por Dios puede convertirse superficial. Si decimos que lo amamos, pero no somos obedientes, dice. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte. Corazón, alma, cuerpo, mente y todos los días, dice. Entonces, creo que el hermano Justo ha recalcado sobre el amor a Dios, mejor dicho, de Jesús. Y esa palabrita clave es para mí obediente, dice en Filipenses 2, ¿dónde está? Vamos a ver, aquí está el verso 8, dice. Y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, una persona, un creyente que dice que ama a Dios, tiene que obedecer. Y esta mañana Dios nos está diciendo, ama a Dios con toda tu mente, y a tu prójimo, dice. ¿No es cierto? Tenemos que obedecerle. Y algo más, termino con esto. Dice, ahora, creo que nosotros queremos obedecer. Y hasta podemos, por ejemplo, guardar los 10 mandamientos, el sábado. Hasta podemos dar de repente algo a nuestro semejante o proveer algo o dar tiempo. Pero si no es motivado por amor, esa obediencia, ese amor no es aceptada por Dios. Tenemos que hacerlo por amor. Y ese amor viene de Dios. Jesús ha dicho de que Él vive en mí. Yo estoy parafraseando ya. Él es el que obra en mí. Entonces, nosotros tenemos que permitir que Dios obre en nosotros, que haga que seamos obedientes a Él. Cuando Dios nos motiva por amor, nos sometemos a Él
Él va a amar a través de nosotros. Ujú. Quiera Dios el que Mm, Dios pueda morar en mm. nuestro corazón. Pero Y hermano cuando Dios, Alejandrino, ¿cuándo nos damos cuenta de eso? ¿En qué momento nos damos cuenta de eso? Pues, si estoy realmente haciendo la voluntad de Dios, o es que simplemente estoy por figurantismo, por ser alabado. ¿Cuándo me doy cuenta de eso? ¿Cómo me doy cuenta de eso, hermano? ya, buena pregunta. Yo creo que, mira, hasta un hermano, mira, de repente una explicación más, de repente, eh, ustedes saben, por ejemplo, que los políticos hacen servicios, dan bienes, servicios, pero ¿qué motiva? Un interés egoísta, para, como decía el hermano, para que lo vean que eres bueno, que da, que ama a su prójimo, pero no. Entonces, esa motivación egoísta no es buena. Cuando vemos prácticamente que ese amor al prójimo es aceptado, cuando Dios te dirige, cuando tú realmente amas, no tienes interés alguna. El amor es desinteresado. Entonces yo creo que en este caso amemos a nuestros semejantes, amemos a Dios de forma desinteresada. Y ese amor puro viene de Dios. Muy Gracias, bien, hermanos. bien, hermanos, justamente esta parte es crucial, ¿no? Importantísima que debemos entender. ¿Por qué el Señor Jesucristo hizo las cosas que hizo? Porque él como ser humano acá en la tierra, él no hubiese podido hacer las cosas que hizo. Él como nosotros hubiese andado en pecado también. Pero ¿por qué logró eso él? Él fue humilde, dice. ¿Cómo es que él fue obediente, hermanos? Así. Porque él hacía su comunión con Dios. La primera hora de la mañana, lo primero que hacía no era hacer su desayuno, no sé qué cosa, ¿no? Sino lo primero era orar, ir y apartarse incluso de sus discípulos, ir al cerro, no sé dónde, pero él oraba, su comunión con Dios. O sea, ahí está, es como un celular que no tiene batería, está descargado, hermanos, no funciona. Por eso es que Dios, no, cada día necesitamos de alimentación espiritual, es como cargar la batería y entonces Dios pone su amor, entonces podemos amar a Dios y también a nuestro prójimo, ¿no? Entonces eso es importantísimo, hermanos, entender, ¿no? De que a veces, muchas veces pensamos de que sin estudiar la Biblia, sin estar en comunión con Dios, en comunión con Dios, vamos a poder hacer las cosas. Uno tiene su folleto de escuela sabática, pero ¿dónde está? ¿Lo estás leyendo, hermano, hermano? Si no lo estás leyendo, no lo estás buscándolo así para entender así, entonces como que no tuvieras aceite, ¿no? Entonces, y después te vas a dar cuenta de que, ¿por qué he hecho estas cosas? ¿Por qué? Porque no estás entrando en comunión con Dios. Somos hijos de Dios, sí, pero necesitamos estar en comunión con Dios cada día. No, ningún día debemos de dejar de estudiar su palabra, de orar, incluso hacer las cosas conversando con Dios, ¿no? O sea, esa partecita es Ah, importante, hermanos. ahora, no, mire, hermanos, un hermano, uno de la iglesia puede orar y leer, ¿no es cierto? Eso es factible y lo hacemos, pero ¿será suficiente eso? No, tenemos que prácticamente, como hermano justo decía, de que tenemos que estar en permanente relación con Dios. O sea, ¿qué es eso? Permitir que Dios more en nuestro ser. Y inclusive yo quisiera que usted por lo menos lleven este texto, lo que dice Jesús en Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 10. El secreto de Jesús para ser obediente y para servir porque Él vino a la tierra. Dice lo siguiente: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Interesante eso, ¿eh? Dios el Padre estaba en Jesús. Ahora, no, Jesús, Dios del Espíritu Santo, quiere estar en nosotros. Y acá dice lo siguiente, leo el texto más bien. Las palabras que os hablo, no los hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, y Él hace
las obras. Entonces, ¿cuál hace que nuestro amor a Dios, nuestra inclusive relación con Dios, sea aceptada ante Dios, inclusive los hombres también? Se ve eso en la persona. Cuando hacemos de amor, de corazón, es distinto. Lo hacemos en forma desinteresada. Ahora, eso, como dice acá Jesús, dice ahí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, apreciados hermanos, invitemos siempre a Dios que mora en nuestro corazón. Él que nos Amén. dirige a escuchar su palabra, a leer la palabra de la Biblia, a conversar también. Él nos motive a orar para a servir a nuestros semejantes. De esa forma podamos amar a Dios también. Amén, amén. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos, la lección, si uno quiere resumirlo, ¿no? El hermano Sergio Fustero hace un resumen y rápidamente lo voy a leer. Dice, el texto de memoria para toda la lección era ese, pues, ¿no? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento y tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, hermanos, en Lucas 10:27. Para que esto sea posible, hemos aprendido de que hay que estar en comunión íntima con Dios, hermanos, ¿no? Y esta lección, hermanos, nuestro hermano Fustero hace un resumen, ¿no? Por ejemplo, acá dice, dado que el amor, hermanos, es el resumen de la ley, en resumen, es el amor. Pues por eso dice Jesús, si me aman, obedezcan mi mandamiento. Pero ¿qué pasa si no te amo? No. Entonces no obedezcas, pues porque es desagradable, ¿no? Cumplir responsabilidades sin amor. Entonces, dado que el amor es el resumen de la ley, hermanos, el amor debe demostrarse obedeciendo la ley. El amor se demuestra entonces obedeciendo la ley, ¿no? Ahora, otro comentario dice, esto implica que el amor a Dios y el amor al prójimo, hermanos, no puede quedarse en meras palabras o sentimientos. No, no en la teoría, ¿no? Por eso le dijo al doctor de la ley, practica esas cosas que has leído en la Biblia, ¿no? El amor debe ser llevado, hermanos, a la práctica. El amor debe ser llevado a la práctica. ¿Qué más dice nuestro hermano Fustero? Partiendo de la pregunta de un intérprete de la ley, Jesús nos enseñó cómo amar a Dios y a nuestro prójimo, ¿no? Y esto está ilustrado justamente en Lucas capítulo 10, en la historia del buen samaritano, ¿no es cierto? Cómo debemos. Solo mediante nuestro amor, dice aquí, y servicio al prójimo que necesita ayuda, podemos demostrar la autenticidad de nuestro amor a Cristo. O sea, hechos y no palabras, ¿no, hermanos? Dice, ¿cómo heredar la vida eterna? Resume de esta manera, ¿no? Primera parte, ¿cómo heredar la vida eterna? Ahí está, hermanos. Uh, Lucas 10:25, ¿no? ¿Cómo heredar la vida eterna? ¿No es cierto? Ahí. eh, y la respuesta está en la palabra, ¿no? Está en la palabra. Como nuestro hermano Alejandrino ya lo resumió también al principio. Entonces, hermanos, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Es la pregunta, ¿no? Y la respuesta, ¿dónde está? Está en la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos. El Señor Jesucristo lo llevó a este doctor de la ley a que encuentre la respuesta, pues él sabía, doctor de la ley sabía que estaba en la ley. Entonces responde, ¿no? Ahí, ¿no? Y le dijo, no, más aún, ¿no? En esa respuesta que está en la palabra, le dijo, a ver, ¿cómo lees? Lee, lee. Entonces uno tiene que leer la palabra de Dios, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios. Lee, dice. Y también cuando estudiamos la Biblia con otras personas, hay que leer la Biblia, ¿no? No solamente decir nuestro parecer, ¿no? Sino lo que dice la Biblia. Y cuando lee la Biblia cualquier persona, entonces va a entender realmente la palabra de Dios. Ahora, la otra parte que puso el hermano es Hay el muchos amor. que leen, pero no entienden. Ya. Hay muchos que leen la Biblia, pero no lo entienden. A ver, justamente ahí el Señor que está viendo, si hay un espíritu sincero,
hermano, así como creo que es el etíope, ¿no? Había un tesorero, creo, de Etiopía, ¿no? Que vino a Jerusalén. Él leía, ¿no? El libro de Isaías, leía, hablaba de Jesucristo, pero él no entendía. Entonces, cuando Dios ve que hay una persona realmente interesada, que lee y no entiende, es Él mismo, Dios mismo, que está viendo eso, entonces Él provee entendimiento, da Felipe, entendimiento. Felipe. A través del Espíritu Santo envió en este caso, a un discípulo para que le haga entender. Y le hizo entender, y es así. Entonces, la persona que no entiende, no puede también entender, como este caso, el hombre, el doctor de la ley, lo hizo por prueba, no hizo la pregunta, él sabía, pero no importaba, ya la pregunta sirvió, pero le hizo entender a este doctor de la ley que lo que tenía que hacerlo, le faltaba a este doctor de la ley la práctica, sabía la teoría perfectamente, pero le faltaba la práctica, por eso le dijo, practícalo eso, practícalo. Entonces, siempre hay a la persona que de repente no está entendiendo, entonces Dios ve el corazón, si tiene ese deseo de hacer la voluntad de Dios, Dios le da entendimiento. Dios está viendo todo eso, ¿no? Ahora, en lo que resume nuestro hermano su Justero, Sergio, dice el amor en acción, justamente en este caso, lo que dice, ¿no? Practica las cosas, la teoría, ¿no? Y la otra, la última parte que pone aquí, y a quién debo amar. Entonces, aquí explica, ¿no? Que hay que amar al prójimo, entonces hace ver, ¿no es cierto?, que prácticamente en este caso el samaritano viene a ser el prójimo del que cayó herido, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Y cualquier ser humano, ¿no? Que si estamos conectados con hermanos, no hay un ser humano en esta tierra a quien no vamos a amar. Así como el Señor ama a todos ser humanos, dio su vida. Entonces, si estamos con Dios, a todos vamos a amar, hermanos, a todos, no sea incrédulo, sea ateo, sea de cualquier grupo religioso, sea todo, vamos a amar a todos, ¿no? No vamos a hacer ninguna diferencia con él. Y el desarrollo, hermanos, lo hace este hermano Justero aquí, ¿no? Aquí, en la primera parte, como dice, ¿no? Ahí, ¿cómo heredar la vida eterna? En la primera parte. Y la Biblia dice, pues, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Bueno, estamos aquí repitiendo prácticamente, hermanos, con este resumen. Si no fuera por la expresión, hermanos, para probarle, ahí dice, ¿no? Que el doctor de la ley para probarle le hizo la pregunta, ¿no? Ahora, si no dijera esa partecita para probarle, pensaríamos, pues, ¿no? Que este intérprete de la ley era pues una persona que sinceramente deseaba, ¿no? A Jesús, que Jesús le dijese cómo obtener la vida eterna. Hay gente así que no entiende, no sabe y sinceramente pregunta. Pero este hombre sabía, el doctor de la sabía. Lo hizo la pregunta, pero a pesar de eso, no le criticó, no le llamó la atención, más al contrario, le hizo entender. Como también, hermanos, el Nicodemo le dice a Jesús, maestro bueno, también quería la vida eterna, ¿qué puedo hacer? Le dice, ¿no? Entonces tienes que nacer de nuevo, le dice. O sea, le dice la cosa que le falta a él. Pero era un maestro de la ley también, pues el Nicodemo, era un príncipe, conocedor de la palabra de Dios. Pero a él le faltaba, y eso es lo que también a alguno de nosotros podría estar diciéndonos, tienes que nacer de... ¿Eso qué quiere decir? En volverse a Dios, o sea, a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Es que uno nace de nuevo, ¿no es cierto? Por el agua y también por el Espíritu. Bueno, eh, hermanos, aquí Jesús sabía que sus intenciones no eran buenas, sin embargo, hermanos, no les reprochó nada, ni se negó a responderle. Siempre atento a aprovechar cualquier oportunidad para la misión. Aprovechó esta ocasión para hacer un llamado personal. Entonces aprovechemos siempre la oportunidad para toda pregunta que se haga, hermanos. Además, la pregunta era demasiado trascendente, muy importante la pregunta, como para dejarla pues sin respuesta, hermanos. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, esa es la pregunta, ¿no?
Algún tiempo después, hermanos, también un joven rico le hizo la misma pregunta al Señor Jesucristo: ¿qué cosa voy a hacer para tener la vida eterna? Dice. Y el Señor también le dice, ¿no? Que él obedezca los mandamientos. ¿Cuáles? Dicen, ¿no? No mates, no cometas adulterio, no robes, no honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ahí están los 10 mandamientos de la ley. Dice. Pero yo obedezco todo eso. Bueno, según él la teoría conocía, ¿no? Entonces, ¿qué más me falta? Dicen. Entonces le dice, bueno, mira, hijo, le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Pero él tenía tanta riqueza y amaba tanto a su riqueza que se fue triste, hermanos. Así dice la Biblia. No sé si después se habrá arrepentido, qué será, pero él en realidad amaba más a su riqueza que a Dios. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Bueno, siempre Dios está haciendo ver a cada persona que se pregunta, que hace preguntas, respuestas da. Al igual que ellos, cada uno de nosotros tiene el mismo anhelo de trascendencia, ¿no? La misma necesidad de vivir más allá de esta corta vida. Recuerden, hermanos, que nuestra vida es como el aliento, es como la neblina que aparece un ratito y desaparece. Entonces, hace poquito yo recuerdo que era como niño, estaba jugando ahí tantas cosas, pero ahí ya estoy ya de edad, y ya para descansar ya no. Y así es la vida, hermanos. La vida es así. Pues jugás un ratito. A veces uno piensa de que en esta tierra, por el pecado, no morimos, pero el que cree en Jesucristo, pues no hay problema de morir, pues descansar nada más, esperando la segunda venida de Jesús para que nos resucite y pues nos lleve a la casa que Él ha preparado, ¿no? Pero la vida aquí, hermanos, es fugaz. En la segunda parte, el hermano, la respuesta está en la palabra, dice, ¿no? Lo que ya se comentó, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto es importante, hermanos, ¿no? Llevar a la Biblia a aquella persona que tiene interés por la salvación, la vida eterna, ¿no? En ocasiones podemos ser abordados, pues, hermanos, con preguntas provocadoras. Por ejemplo, alguien nos puede preguntar, ¿por qué dices que hay un solo Dios, pero adoras a 3 personas? ¿Cómo es eso, no? Te pregunta la gente, ¿no? Tal vez pensemos que como el intérprete, ¿no? Su único propósito es provocar, de repente quiere provocar, ¿no? Te quiere hacer dudar, no sé, o te quiere molestar, o dejarnos en evidencia, ¿no? Hacerte ver que no sabes, ¿no? Te hacen preguntas para hacerte ver que no. Eso es lo que querían hacer con Jesús, ¿no? Pero hermanos, a diferencia de Jesús, dice, nosotros, claro, nosotros no podemos saber la intención real de las personas. No sabemos con qué intención una persona nos puede preguntar, pero Jesús sí sabía, ¿no? Tal vez sin saberlo, hermanos, estemos pues ante un sincero buscador de la verdad. Por ello debemos imitar el método que Jesús usó para responder a las preguntas difíciles o mal intencionadas. Y si no sabemos, hermanos, la respuesta, ahí tenemos pues teólogos, nuestros hermanos pastores que han estudiado 5 años teología, la Biblia, preguntar tal vez a ellos o pues a Dios directamente, decir, pues Señor, mire, tengo esta pregunta, no sé cómo responder, ayúdame a encontrar la respuesta. Y el Señor pues te va a avisar a través del Espíritu Santo dónde está el texto bíblico. Para responder a su capciosa pregunta, hermanos, de este doctor de la ley, Jesús llevó pues al intérprete a buscar la respuesta, ¿dónde? En la palabra de Dios. Así pues, en primer lugar, debemos llevar a nuestro interlocutor a la Biblia como una fuente autorizada para conocer la verdad. ¿Qué está escrito en la ley? No, mostrarnos. Ay, vamos a ver en la Biblia qué dice ahí tu pregunta, vamos a ver. Y entonces cuando escuchan la palabra de Dios, pues no hay ya aquí dudas. En segundo lugar, llevarlo a un estudio personal de la Biblia. ¿Cómo lees? Que no se conforme con lo que nosotros sabemos o podemos decirle, hermanos. O sea, tiene que necesariamente leer la Biblia. Es importante que dejemos que la palabra misma, bajo la conducción del Espíritu Santo, nos dirija, pues, hermanos, al conocimiento de la verdad, hermanos. Y la otra parte, el amor en acción, hermanos. Aquel respondió, o sea, Jesús nos respondiendo dijo,
Ah, no, el doctor de la ley, ¿no? Leyó, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿no? Entonces, hermanos, hacer eso, amar a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo. Para esto ya hemos profundizado bastante de que esa fuente de amor, la energía, no sé, la fuerza, así como el celular sin batería, necesita que se enchufe ahí, no a la corriente para que entre ahí y se cargue, pues. Y nosotros también para poder amar a Dios y a nuestro prójimo necesitamos estar en comunión con Dios permanentemente. Bueno, entonces, hermanos, eh, aquí la teoría dice era buena, buenas, bien has respondido, dice. Para tener la vida eterna debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, está claro. Pero, ¿y la práctica, hermanos? ¿Y la práctica? Pasar, hermanos, de la teoría a la práctica no es siempre fácil, pero Jesús lo dejó bien claro. Haz esto y vivirás, dice. Haz esto y vivirás. ¿Cómo puedo demostrar que amo a Dios y al prójimo? Según Juan, hermanos, demuestro que amo a Dios cuando amo pues a mi prójimo, ¿no? En la Biblia lo dice así, hermanos. O sea, en la práctica, si yo estoy amando a mi prójimo, a quien yo veo, quiere decir que estoy amando también a Dios, pues, hermanos, a quien no lo veo, ¿no? Por fe nada más sabemos que está con nosotros aquí en la sala. Así pues, el amor se demuestra en la forma en la que trato a los demás, ¿no? Santiago nos lo dice con toda claridad. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de vosotros le dice, que os vaya bien, bueno, que te vaya bien, hermano, que te abrigues, pues come hasta saciarte, bueno, pero no le das lo necesario, teniendo en tu mano, ¿no? Para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? No, no, si estamos viendo y podemos ayudarle y no le damos lo que necesita, entonces ahí no estamos bien, pues hermanos, ¿no? Entonces no se está demostrando realmente que estamos amando al prójimo y mucho menos a Dios, ¿no? El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto, pues. El solo hecho de saber, hermanos, acerca de cómo amar no es suficiente, pues, saber nada más. Tenemos que ponerlo en práctica, hermanos, hay que poner a la práctica. Y finalmente, hermanos, el amor en acción, ¿no? El amor en acción, bueno, aquí está el texto bíblico, lo habían puesto, creo que está en griego o hebreo, no sé, hermanos, ahí está. No, el amor en acción, ¿no? Y ya estaba contando aquí, hermanos, pues el hecho de ayudar, pues, ¿no? Y ya, bueno, vamos a terminar, el tiempo nos ha ganado. En resumen, cuando amo a mi prójimo de una manera práctica, demuestro que amo a Dios y según Pablo estoy cumpliendo la ley, pues hermanos. Pero este no es un mensaje nuevo, y los apóstoles están transmitiendo el eco del mensaje proclamado por los profetas, un mensaje de justicia y trato equitativo y amoroso con nuestros semejantes, especialmente con los necesitados y desvalidos, ¿no? Aprended a hacer el bien, dice, ¿no? Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahí está en forma práctica, hermanos, las cosas que debemos hacer. Jeremías dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, ¿no? Y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. O sea, cuando nosotros, hermanos, Dios mediante, hacemos lo que es justo, ¿no? Y también pues mostramos la misericordia a los demás, entonces eso significa que conocemos a Dios. Y si no hacemos eso es porque no conocemos a Dios, como dice, no, el que no ama, hermanos, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pues. O sea, quiere decir que si yo conozco a Dios, voy a amar a Dios y a mi prójimo, ¿no? Ezequiel dice, hermanos, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y el extranjero oprimía sin derecho, ¿no? Eh, bueno, cosas que en la práctica vemos día tras día en nuestro mundo, hermanos, ahora. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Hay dos cosas, hermanos, del carácter de Dios. Dios es justo y Dios es misericordioso. Así debemos ser sus hijos,
sembrar la justicia, debemos sembrar y también debemos cegar. Vamos a cegar, vamos a cosechar nosotros mismos también la misericordia de Dios si somos justos en esta tierra, ¿no? Miqueas, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Ahí está lo que pide Dios de nosotros. Hagamos justicia, hermanos, y amemos la misericordia, ¿no? Y hay que humillarse ante nuestro Dios, no ser orgullosos o autosuficientes, hermanos. Somos también nosotros pecadores y gracias, ¿no? A Dios porque Él puede hacer cosas buenas de nosotros. Bueno, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia. Siempre se repite esto, hermanos, la verdad y la misericordia, carácter de nuestro Dios. Y piedad, cada cual con su hermano, ¿no? No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, ¿no? Y Malaquías dice, y seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí termina, hermanos, pues nuestra lección, aunque parece que hay una parte de que, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo y cayó en los ladrones? Y explica el Señor Jesús. Creo que ya hemos comentado bastante acerca de esto, hermanos, de este hombre, ¿no? ¿No? Eh, confrontando ante su hipocresía, dice el intérprete de la ley, tuvo que reconocer a regañadientes que su prójimo no era quien le caía bien, sino aquel al que hacía el bien, hermanos. Así que no hay que hacer distinción de personas, a todos debemos amarlos y ayudarlos. Nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros, sino todo aquel que necesita ayuda. La misericordia y la bondad están más allá de toda barrera religiosa, social, cultural, étnica o cualquier otra clase, hermanos. Como dice la hermana Elena G. de White, también inspirada por el Señor, dice, nuestro prójimo es toda persona que necesita ayuda, toda persona que necesita. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario, ¿no? Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Ahí termina nuestra lección, hermanos. Dejar a un vecino sufriente sin atender a sus necesidades equivale pues a abrir una brecha en la ley de Dios. O sea, es pues, no estar obedeciendo la ley de Dios, sino ayudamos. El que ama a Dios no solamente amará a su semejante, sino que considerará con tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, induce a prestar alivio en lugar de producir sufrimiento. Debemos cuidar cada caso de sufrimiento y considerarnos instrumentos de Dios para aliviar al necesitado hasta donde nos lo permita nuestra habilidad. Bien, queridos hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Ya voy a orar, hermanitos. Querido Padre, gracias por tu palabra, Señor. Por favor, Padre, haz que nosotros podamos, Señor, reconocerte a ti como el único Salvador, Señor. Por nosotros nada bueno podemos hacer, Padre. Señor, solamente tú puedes hacer algo bueno de nosotros. Nosotros somos pecadores. Y gracias a ti, Padre, que tú nos haces también hijos tuyos, Señor. Pero nosotros necesitamos hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Padre. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Danos, Señor, todo ese amor que tú tienes para que lo reflejemos hacia ti y también a nuestro prójimo. Te suplicamos, Padre, y te pido bendiciones para cada uno de tus hijos que están en esta sala, que estudiamos cada día. Son los favores que te pedimos, aunque no lo merecemos, Padre, por tu gracia, Señor, concédenos por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.